Hola. Buena medida esa. Un lillo. Un eléctrico ahí. Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología. ¿Qué? Buenos días amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos una vez más en un nuevo programa. Hoy vamos a hacer un programa especial de antropología en 35 milímetros. Generalmente y tradicionalmente se lo hace los días martes, pero el día de hoy, como tenemos invitados especiales y tenemos un tema muy particular también, y dadas los tiempos, los ritmos de aquí de los maestrantes de Flaxo, pues hemos visto la necesidad de hacer un paréntesis y un especial en este día viernes para hablar sobre temas de antropología que son como que muy interesantes, sobre todo para nosotros los que estamos en este panel, que somos todos de antropología, excepto Vicente Pérez, o Bicho, como le conocemos en el mundillo, que es de antropología a secas. Antropología pura. Y de ahí mi otra invitada es Bárbara Venegas, ella también es compañera de la maestría de antropología visual. Qué gusto tenerlos aquí, chicos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, gracias. Acalorados, ¿no? Sí, está rico el sol. Muy bien, eso amigos que nos escuchan a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también a quienes nos siguen o se van enganchando poco a poco a nuestra señal de Facebook Live como Flaxo Radio. Bueno, el día de hoy les he convocado para hablar sobre el tema del cine y de la memoria, cuáles son las conexiones que tienen estos temas, y también de un documental en particular que es Chile, la memoria obstinada. Y esto justamente porque ustedes son de allá. Entonces, primero cuéntenos cuál fue la decisión que circuló por sus mentes para venir acá a estudiar en Ecuador. Qué buena forma de entrar en las memorias, ¿no? Sí, buena pregunta. En mi caso, inicialmente en mi tema original de tesis ya tenía relación con el tema de economía social y solidaria. Y acá existen algunas leyes que son como la LOEPS, ¿no? Que tiene que ver con la economía popular y solidaria. Y me interesaba estudiar específicamente esos casos porque en Chile no está en la normativa legal, digamos. Entonces me interesaba estudiar en un lugar donde sí existiera esta normativa, pero bueno, finalmente cambié el tema de tesis, como mucho nos pasa. Pero sí me gustaba la idea de estar en un país que no conocía, entre otras cosas también, ¿no? Muy bien. ¿Y en el caso tuyo, Bárbara? Yo vengo de un pregrado de antropología y venía trabajando un poco temas de memoria, entonces vengo a la antropología visual ahora en busca también de comprender mejor la relación entre imágenes y memoria. Entonces elijo a la Flaxo también como un espacio para poder conocer compañeros de otros países latinoamericanos y poder, compartir como lo estamos haciendo. Muy bien, y ya más o menos para irnos metiéndonos en el tema de la memoria, yo les había dicho previamente para analizar este documental de memoria obstinada. Ajá. Y ustedes, ya están acá, ¿cuánto? Como 6, 7 meses que ya vamos, ¿no es cierto? Como 9 ya. Claro, sí, imagínense. Sí, todo un periodo de gestación. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya vamos al aire también ese mismo tiempo, imagínense. Pero bueno, la cuestión es que ustedes al ver estos videos, a ver estas imágenes que vienen desde su país, ¿cómo se sienten al estar acá, tan lejos? O sea, hay una sensación de nostalgia muy, muy, muy fuerte. O sea, muchas de las cosas que aparecen en el documental también a uno le hace sentirse identificado, ¿no? Por ejemplo, en un momento plantean en el documental de que esta juventud como que se ha formado sin saber lo que realmente pasó. Uh-huh. Y muchas veces cuando nosotros éramos chicos nos decían, bueno, ustedes no vivieron esa época, entonces no pueden opinar. Entonces ¿todavía? Yo al menos, y todavía, claro. Entonces yo me sentí muy identificado con eso y me empecé a acordar de muchas cosas que yo viví cuando chico. Esas mismas discusiones que tenían las chicas en el colegio, cosas así también
Me acordaba un poco. Ajá. ¿Y en el caso tuyo? Yo había visto este documental hace como, no sé, unos 6 años quizás en la universidad. Y cuando la Moni me invitó a participar de este ejercicio, lo vi de nuevo. Entonces, claro, es tomar distancia en el tiempo, en los espacios, y como volver a mirar. Es lo mismo que dice él, como volver a pasar por el corazón, ¿no? Como recordar de nuevo, ver esas imágenes. Ahora con las herramientas que me está entregando la maestría, ver cómo está utilizado el archivo histórico del país, la fotografía, y cómo con los testimonios y relatos de la gente que entrevista al Patricio Guzmán para hacer esta película, se construye finalmente una especie de memoria más colectiva, o que aporta, digamos, a esa construcción de memoria colectiva, que no es la única, obviamente, pero es como ese aporte, y yo veo en esta peli ahora. Muy bien, para las personas que nos están viendo y escuchando, estamos justamente tratando la película Chile, Memoria Obstinada, que es una película que se publicó en el año de 1997 por el documentalista, cineasta Patricio Guzmán. Chicos, vamos entrando ya en materia. Hay dos enfoques diferentes, obviamente, por el tipo de formación que tiene cada uno, pero en este preciso momento estamos tratando el tema de la memoria. Entonces, en el caso de antropología, a secas, ¿cómo trabajan la memoria ustedes? Uy, lo hemos trabajado de varias formas, pero hay siempre un elemento presente que tiene que ver con este diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? Que muchas veces en la historia, por así llamarla oficial, aparecen estos silencios, ¿no? Siempre hay una relación entre la memoria y el olvido, y yo creo que el trabajo de la memoria trata de ir buscando este diálogo entre la memoria y el olvido y traer esos recuerdos al presente, establecer este diálogo. Vinculándolo un poco con el documental, a diferencia de lo que ocurre en la Batalla de Chile, que la Batalla de Chile son estos 3 documentales que hizo Patricio Guzmán antes, que son filmados en un tiempo presente, porque él está ahí en pleno proceso de la Unidad Popular, después cuando llega el golpe. Acá hay exactamente un diálogo, porque presenta elementos del presente, pero también del pasado, ¿no? A las mismas personas entrevistadas les muestra este documental anterior y establece este diálogo del presente con el pasado, ¿no? Por supuesto. Y una cuestión importante que me parece ahí agregar, la misma condición del cineasta. O sea, él fue detenido, estuvo en el Estadio Nacional, que es uno de los sitios, lugares más grandes donde se concentró la tortura y la detención de las personas, al menos en los primeros días después del golpe. Entonces él pasa también por esos lugares, digamos, su cuerpo lo siente, ahí bueno, lo que pasaron las víctimas y los sobrevivientes de la dictadura son relatos y testimonios muy crueles igual. Por supuesto. Entonces, como él vuelve también a esos lugares, y vuelve ahora acompañado de otras personas a las que había entrevistado en los tiempos de la Unidad Popular, donde había una participación política de los trabajadores importante. Era un gobierno, sí, popular. Claro. De masa. Si bien la memoria nos permite justamente conectar estos tiempos, ¿no? Desde nuestro presente poder revisar el pasado. Eso por un lado, pero por otro lado también la posibilidad que nos permite el audiovisual, ¿no? Las imágenes, la fotografía. Entonces, en ese sentido, Bárbara, ¿cómo tú ves que trabaja el documentalista Patricio Guzmán para recuperar un espacio de memoria que fue muy difícil para para los ciudadanos chilenos en general? Claro, yo creo que esos materiales que grabaron los fotógrafos y cineastas de la época, todo el material, digamos, que puede haber de ese momento, podría constituirse primero como una prueba, digamos, histórica de que algo sucedió, como en esta idea más asociada a que es una prueba como de lo real, entre comillas voy a poner lo real, ¿cierto? Pero que nos sirve después para poder contrastar las versiones oficiales que se han establecido, se han construido desde la historia oficial, todos los discursos de quienes tienen el poder y que nos han hecho pensar que de pronto no hubo una dictadura, sino un régimen militar. Y vienen todos estos archivos a decirnos, no, esto no es tan así. Y viene la memoria, digamos, a dialogar con fuerza con la historia que se pretende como universal, como verdadera, qué sé yo. Y vienen estas otras personas, estas otras
escenarios que nos vienen a presentar otras versiones, otras visiones también de lo que pasó, otras reinterpretaciones de un mismo hecho, porque claro, el golpe de Estado se constituye como un hecho histórico, pero desde ahí hay diferentes tensiones, disputas desde donde se mire, y también es algo que muestra el documental que estamos analizando ahora, cuando vemos a estos jóvenes en los colegios de clase alta que justifican un poco el accionar del ejército y del general Pinochet, y lo vemos en diálogo, o sea, eso también da cuenta como de una realidad del país, de que no tan solo tenemos un sector de izquierda con conciencia de clase, sino que también hay derecha y está presente, digamos, también en los debates de la memoria y del olvido. Quizás a ellos les interesa más que se olvide, pero ahí entramos en discusión. En el caso de ustedes, Bicho, ¿cuántos años tienes ya? 25. 25 años. ¿Y cómo te ha llegado a ti la información de la dictadura chilena? De la dictadura chilena. En mi caso particular, mis padres no eran así como militantes, digamos, en que cuando chico hubiese mucha discusión política en casa, que en algunos casos ocurre, ¿no? Que en la casa se discute harto política. En mi caso no era un tema tan presente, pero sí habían vivencias muy diversas. O sea, en el caso de mi madre, una amiga suya que había sido del Partido Comunista fue torturada. Entonces vio esa atrocidad, digamos, muy de cerca. Si bien quizás no la vivió tan en carne propia, sí la tenía muy próxima, porque en su caso era una de sus amigas, ¿no? Y tuve la suerte de estudiar en un colegio en que se reflexionaba un poco sobre esto, que muchos de mis compañeros sí tenían padres militantes, entonces estaba un poco esa reflexión a flor de piel. Entonces ahí empecé un poco a comprender este tema, y de hecho yo, por ejemplo, la batalla de Chile lo vi siendo secundario, o sea, haber tenido, no sé, 16 años cuando vi la batalla de Chile. ¿Te lo mostraron en el colegio? En el colegio, sí, un profe lo había mencionado, yo llegué a mi casa cuando existía Cuevana ahí, y me metí a verlo, pero sí también ocurrió que además de ese antecedente, de esa información, nosotros también vivimos las consecuencias de la dictadura. Claro. Entonces... ustedes vienen a ser hijos de la dictadura. Claro, sí. Sus padres estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Y además, por ejemplo, nosotros vivimos movilizaciones estudiantiles que se activaron precisamente por las medidas que tomó la dictadura de privatización. Entonces ahí empezamos también a encontrar esa tensión. ¿Y en el caso tuyo? ¿Cómo se ha trabajado, por ejemplo, el tema de lo visual desde los colegios, desde la universidad? ¿Institucionalmente hay alguna necesidad de activar esta memoria, o es que aún existen rezagos de represión? Sí, existen rezagos de represión siempre. Pero a ver, digamos que el primer acercamiento que yo tengo hacia lo que pasó en Chile sí es a través de la familia, a diferencia del Bicho. Ahí sí están mis papás principalmente dando a conocer esta otra versión, digamos. Y ya después de grande, la universidad me permitió trabajar con familiares de detenidos, desaparecidos en Chile, en un primer momento. Después ya pasé a trabajar con víctimas directas y luego con personas que habían sido exiliadas. Hasta que hice la tesis del pregrado y trabajé con una resistencia a la dictadura que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y con ello, a través de sus memorias, como poder ahondar como en esas significaciones que ellos tenían para derrotar a Pinochet. Y digamos que en ese momento también aparece en mi vida el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es como la primera institución, digamos, a la que yo me acerco para ver el tema audiovisual y de archivo. Haber estado en esa institución como unos 6 o 7 meses me permitió conocer otras formas de trabajar la memoria, que yo la venía trabajando quizás desde la antropología más clásica, qué sé yo, entrevistas, conversaciones, historias de vida, siempre con el texto de por medio. En ese momento todavía no me cuestionaba las limitaciones de la textualidad, pero digamos que el Museo de la Memoria es para mí la primera institución que me invita a pensarme la defensa y la promoción de los derechos humanos en democracia
pero siempre considerando un hecho del pasado. Entonces, como la memoria también tiene esta función como más pedagógica, tenemos esta consigna como del nunca más. ¿Pero esta institución es del Estado o es una ONG en la que tú estabas? El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos nace a partir de una recomendación que dan las comisiones de verdad, de reconciliación y reparación, la comisión Balech, el informe Rettig. Esas comisiones le sugieren al Estado chileno que, bueno, hay una herida en el país y que una forma como de reparar o de sanar esa herida sería pensarse un lugar para estas otras versiones. Y ahí se crea después en el gobierno de Bachelet, sí. En el primer gobierno de Bachelet, se inaugura el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. O sea, estamos hablando, ¿a cuántos años del? Como 10. 10 años más o menos de la fundación del museo. Sí. Pero a ver. Y este museo... De lo que ocurrió, sí. de la dictadura chilena. Este museo... Claro que se inaugura, ¿cuántos años de distancia? ¿Cuántos años? Como para 20, la inauguración del museo. Casi 30 más o menos. Sí, casi 30 años más o menos. Después de la salida de la dictadura. Sí. Es decir, que tuvo que pasar como 30 años para nuevamente reactivar la memoria, claro. O más bien democratizarla también, ¿no? Claro. O darle un espacio al diálogo, porque efectivamente, o sea, los familiares de las víctimas son los primeros que se articulan en la dictadura y forman estos espacios de resistencia. Las Mujeres por la Vida, por ejemplo, que articulan a todo el país como en la búsqueda de los detenidos y los desaparecidos, o la Vicaría de la Solidaridad, si queremos mencionar también como aspectos positivos de la Iglesia Católica. Digamos que la sociedad lo venía haciendo como de estas organizaciones de base, pero como una mirada reconocida desde el Estado pasaron mucho tiempo. O sea, salía la dictadura, Pinochet siguió siendo senador hasta que se murió, vitalicio, sin juicio, sin castigo, sin decir qué había pasado, dónde estaban. Él siempre lo negó. Y bueno, toda la familia militar tiene ese pacto de silencio. Y tuvo unos funerales también muy castrenses, ¿no? Claro. De hecho, su viuda ahora vive muy feliz. Todavía vive, sí. Sí. Increíble. Pero sí, hubieron muchos años de silencio y de negarlo en realidad. Las fuerzas militares lo niegan todavía, tienen pactos de silencio las fuerzas militares. Y si no fuese por estas organizaciones de base que yo te decía, quizá ese Museo de la Memoria tampoco hubiese llegado a ser. Porque digamos que la sociedad también ha reclamado esos espacios. Claro. Hay personas que no olvidan. Y eso no llega a nosotros. O sea, claro, yo tampoco viví la dictadura, tengo 27 años solamente. Pero... no porque no la haya vivido, digamos, no voy a poder escuchar lo que me está contando otra persona. O muchas personas en realidad. Pues si son muchos testimonios los que hablan de otra. O lo que vivieron tus propios padres, tus tíos, tus amigos, tus vecinos. Claro. No, en fin, o sea, eso de alguna forma nos llega, ¿no? Sí. Nos toca. Bicho, bueno, me provoca mucho el tema de el título de la película, que se llama Memoria Obstinada. Es como decir, a ver, esperen, aún tenemos esto, no podemos olvidar, recuerden lo que pasó. Es como que seguir insistiendo. Entonces, es sumamente importante esto de la insistencia de y la perenización de la memoria. Para mí yo creo que es súper importante. Pero también reconozco esa metáfora que plantea uno de los entrevistados en el documental, que dice que es una herida, ¿no? Es una herida muy reciente, entonces depende de cómo tú la trates, si se infecta o si sana, ¿no? Entonces, sí es importante para no olvidar y para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Precisamente en este momento, en Chile, desde el Ministerio de Educación, se ha buscado sacar, por ejemplo, los cursos de historia para los últimos años de secundaria, que precisamente en esos años de secundaria se toca la historia en este periodo de tiempo, y además de educación cívica. Entonces, también existe intereses de alguna parte, de algún sector, porque eso se olvide. Porque si se olvida, precisamente se pueden repetir esas atrocidades y juegan con nuestros derechos, entre otras cosas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo juega, por ejemplo, cuál es la apuesta política del documental Memoria Obstinada? Esa apuesta política yo creo que tiene que ver con reactivar, ¿no? Reactivar estos procesos de memoria. Por eso también se les presenta a las mismas personas que participaron en los documentales anteriores. Y alguno de ellos, incluso una persona que está entrevistada, dice, bueno, yo no te puedo dar certeza de la que estoy
la que sale ahí soy yo, pero los otros la reconocen, ¿no? Es una señora. Entonces es reactivar esto e invitar a la reflexión. Y yo creo que también Patricio Guzmán hace eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los documentales más recientes de él, como Nostalgia de la Luz o El Botón de Nácar, incorpora otros elementos de la memoria. Que en el caso de Nostalgia de la Luz es el desierto, son los astros. Entonces deja de ser solamente el humano quien invita a la memoria, sino que son otros elementos, ¿no? Y yo creo que es importante esa reflexión de cómo activamos esta memoria, no solamente entre nuestros pares, sino también con nuestro entorno natural, etcétera, ¿no? Por supuesto. Eso es lo bonito que me pareció del documental, igual, que tenía como este diálogo, esta vuelta, volver a mirar, digamos, desde los propios protagonistas que habían participado en la batalla de Chile, 23 años después casi. Sí. A mí me llamó mucho la atención esa manera que tiene el autor de trabajar con los guardaespaldas de Salvador Allende, cuando vuelven a reconstruir ese caminar en la calle con el vehículo, el ir custodiando el vehículo. Ese recurso me parece muy emotivo. Claro. Muy lindo. Sí. Entonces, no sé tú, Bárbara, ¿cómo ves los recursos mismo que utiliza el documentalista para narrar y construir esta memoria? Lo veo súper valiente, como detonar la memoria llevando a la gente a los mismos lugares y hacer que recuerden como con todo su cuerpo, con todo lo que vivieron en ese momento, y cómo él va dialogando también con los archivos que va encontrando, las fotografías históricas que tiene, que utiliza el documental como recurso también para ir narrando esta historia, hasta llegar al diálogo con las generaciones de la época, que son jóvenes que 14, 15 años, que dialogan también en este film y que pueden como hacer este contraste con la experiencia, el testimonio de las personas que están narrando y las nuevas generaciones que están viendo este material también. Entonces, cómo la memoria traspasa estos tiempos, el pasado, el presente, el futuro en miras. Otro elemento que quería añadir a eso es que es, por ejemplo, muy interesante cuando entrevista a José Balmes, que es un pintor, y él empieza a decir que cuando está pintando no sabe dónde empieza el pie, dónde empieza la cabeza, dónde empieza esto. O la mano. Sí. La mano, claro. Y después lo vincula con cómo encontraron los cuerpos, ¿no? Que estaban todos despedazados. Entonces existen estos diálogos entre lo que dice Baron, ¿no? Como la imagen y las generaciones también, ¿no? Por supuesto. Y las metáforas las que va construyendo su narración igual. Claro, sí. Me parecen atractivas. O sea, es interesante también ver cómo los mismos hechos, la misma historia incluso, nos va generando diferentes estrategias para poder construir y narrar un hecho, un acontecimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mismo documental vemos que hay fotografía, pero también hay este artista, ¿no? Que desde su imagen busca también plasmar eso en un lienzo. Y el mismo documental. El mismo documental es otra forma de narración. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la cuestión de las disputas de la memoria en este documental y en general en su país? ¿Cómo han visto ustedes todo este tema? Porque la memoria está construida por sujetos, pero hay sujetos que están a favor y sujetos que están en contra. Precisamente porque no tiene ese carácter como de querer establecer verdades o de querer establecerse como una cuestión universal, como lo es la historia. Entonces, partiendo como de esa diferencia sustancial de la memoria y la historia, me parece que este documental es sincero en presentar estas diferentes visiones, porque efectivamente, dependiendo de los sectores políticos e ideológicos en los que un ser humano se sitúe, va a mirar también el mundo, ¿no? O sea, mi visión no va a ser la misma de Bicho dependiendo de, o sea, respecto a un hecho, y eso es también lo rico de la memoria, como esa diversidad, esa variedad, ese diálogo también al que nos invita para poder recordar, porque yo puedo recordar mi memoria individual, puedo recordar algo, pero la memoria del otro quizás va a recordar otros elementos, y en ese diálogo es donde se pueden enriquecer, se pueden resignificar los hechos, reinterpretar, volver al pasado, volver a pasar por el corazón. Sí, yo creo que la Bárbara lo dijo muy, muy, muy bien. De cómo se establecen estos diálogos, ¿no? Quizás lo que yo recuerdo es distinto a lo que recuerda ella, lo que recuerdan otras personas, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? En cómo vamos formando una especie de memoria colectiva, que siempre se encuentra en disputa, ¿no? Por supuesto. Porque se pueden llegar a ciertos puntos convergentes en torno a hechos,
pero también siempre hay puntos divergentes también. Quería, a propósito del documental, ¿no? Cuando están en esta escuela como más de un sector más bien de clase alta, igual existe discusión entre las chicas, ¿no? Sobre lo que pasó, pero me parece súper interesante cuando habla la profesora, que todas se quedan muy atentas a ver lo que dice ella. Ajá. Y ella plantea que cuando llegó el golpe al principio se sentía feliz, ¿no? Como que no estaba muy de acuerdo con el sistema socialista que estaba implementando. Pero cuando empezó a ver las atrocidades de eso, se dio cuenta de lo terrible que era, ¿no? Y ahí empezó a cambiar y se cambió radicalmente su opinión y su punto de vista. Ahora, con lo otro que tú preguntas de cómo se trata en general la memoria en Chile, a mí me parece que siempre hay una disputa. O sea, como dice Bárbara, este museo fue promovido desde el Ejecutivo, desde el gobierno, pero fue fruto de una disputa desde los colectivos de base de memoria y derechos humanos. Uh-huh. Y de hecho, en el momento de la inauguración, hubo una intervención por parte de una de las personas asistentes, que era Catalina Catrileo, que Catalina Catrileo era la hermana de un comunero mapuche que fue asesinado en ese mismo gobierno, uh-huh, de Michelle Bachelet. Entonces ella se paró y cuando la presidenta estaba dando un discurso dijo, en tu gobierno se siguen violando los derechos humanos. Uh-huh. Entonces también hay un tema interesante de que quizás este museo, bien, ayuda a la reparación de estos hechos, pero se capsula en este tiempo del 73 al 90. Uh-huh. Pero existe la violación de derechos humanos y eso también es una memoria reciente, pero es memoria. O digamos que paradójicamente ella está en este momento como relatora de derechos humanos de la ONU, ¿no? Sí. Pero digamos que la memoria sirve para precisamente poner en tensión el presente, para mirar o para aprender desde lo que ha sucedido en el pasado y ojalá nunca más, ¿verdad? Claro. Ojalá. Pero claro, nos permite ver cómo en democracia a veces también se han violado los derechos humanos, claro. Mucho menos que en dictadura. Por supuesto, no son comparables, claro. en ningún caso. Por supuesto, pero la fuerza coercitiva que tuvo la dictadura no se puede comparar con otros procesos. Pero claro, aún así siguen existiendo la necesidad de emerger, digamos, la memoria, los recuerdos de aquellas personas que no han tenido poder. Creo que ese es el objetivo hacia donde deberíamos mirar con este tipo de documentales, ¿no? ¿Ustedes creen que hay alguna cosa que se olvidó en este documental, que dejó por lado o que no prefiere recordar? Que no prefiere. ¿O es que lo retoma todo? Es que yo creo que nunca es posible de retomarlo todo, ¿no? Claro. Pero sí es un esfuerzo importante y yo creo que Patricio Guzmán ha hecho tantos documentales también para ir llenando esos vacíos que se van olvidando, ¿no? O sea, tuvo estas 3 batallas de Chile que están grabadas en este tiempo presente, pero son utilizadas para activar esa memoria obstinada, ¿no? También tiene este documental de Salvador Allende que se enfoca principalmente en su figura y Nostalgia la Luz, El Botón de Nácar y ahora La Cordillera de los Sueños evocan otros tipos de memoria que tienen relación con el desierto, con el mar, con los astros, con la cordillera, que son lugares donde fueron enterradas personas, ¿no? Y desaparecidas personas. Entonces yo creo que Patricio Guzmán sí es obstinado en querer llenar esos vacíos de la memoria. Quizás este documental en particular no logra llenarlo todo porque yo creo que no sé si será posible llenarlo todo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí un tremendo esfuerzo, ¿no? Por supuesto. Y un tremendo aporte, sí. ¿Y algún pasaje en particular que les haya marcado de este documental? Que sea relevante posicionarlo o traerlo a nuestro presente, ¿no? O sea, a mí me marcaron un montón de cosas, en verdad. O sea, una, como te decía, estas discusiones que se dan en los colegios, después en un momento se dan en una porque eso como de alguna forma a ti te remite al presente. Me remite al presente, sí. Y a tu historia de vida en particular. A mi historia de vida en particular. Y también esto de que nosotros somos consecuencia de eso que ocurrió también, ¿no? Eso me marca mucho. Y en un momento, uno de los entrevistados dice que la memoria también es como un viaje a través de los espejos, ¿no? Que muestran un montón de reflejos y uno puede quizás quedarse atrapado contemplando. Claro. Y a mí eso me marcó mucho, porque también la idea de reactivar la memoria no es solamente
por un tema de sufrimiento, de evocar ese sufrimiento, sino también para reparar, ¿no? Para ponerlo en diálogo con el presente y poder prever que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces esas cosas, esas como metáforas que fueron presentando el documental a mí me conmovieron mucho. Sí. Muy bien. Sí. ¿A ti? A mí esa última precisamente también me llamó mucho la atención. ¿Han visto juntos la película? No la vimos juntos. Pero sí. El día de ayer contigo estábamos conversando sobre lo que significa para ti que se tome en cuenta este tipo de documentales en una maestría que está muy lejos de tu patria. Que me provoca. Ajá, ¿qué te provoca? Cuando viste en el sílabus la película, no sé si se te activó alguna cuestión dentro de ti. Claro, es chocante que Chile sea reconocido como con una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, igual. Sí. Eso para partir es como pensar en todos los que ya no están, que no sabemos dónde están tampoco, que no nos dijeron. Que no nos dicen todavía, pero luego me parece que el trabajo que realiza Patricio Guzmán es un aporte significativo para el país y para que también se pueda conocer y se pueda divulgar esas otras historias, esas que han sido reconstruidas a partir de la memoria de quienes los vivieron, de quienes no lo vivieron también, como esos diálogos, ¿verdad? Y dan a conocer al mundo, dan a conocer fuera de Chile algo que sucedió y que quizás los libros de historia no siempre lo pueden contar desde como lo muestra el Patricio a través de sus documentales, con esos testimonios, con esos recorridos, con eso volver a esos lugares, con mostrarnos la fotografía de aquellos tiempos, con mostrarnos imágenes del momento en el que él está produciendo, con mostrarnos diferentes voces también. Eso me parece atractivo porque no es que él homogeniza la palabra tampoco, sino que dispone también de la cámara y del sonido para otras voces, para que circulen otras visiones, otras miradas. Hay muchas voces ahí, ¿no? De jóvenes, de niños, de personas que estuvieron, de que hombres, no estuvieron, mujeres. de izquierda, de derecha, de guardias de Salvador Allende, de personas exiliadas, de muchos, ¿no? Y eso es como lo que hace que tengamos como este sentido de que, claro, es parte de nuestra memoria colectiva. Cuando él termina el documental con esta intervención que hacen en las calles de Santiago, con esta orquesta que va cantando, venceremos, que era también el himno de la Unidad Popular. Ese himno se volvió a cantar igual al mismo tiempo, ¿no? Del documental en el 97. Sí. Entonces, como la gente también lo mira, recuerda, pero siente miedo también. Entonces, como el miedo también nos inmoviliza de pronto. Totalmente. Algo que me parece interesante de lo que acabas de decir, y más bien de que se podría entender y traducir, es esta potencia que tiene la memoria de trascender no solamente el tiempo, sino también los espacios. Porque miren, este es un tema que surgió en Chile, pero lo estamos discutiendo acá a mucho tiempo después de lo que pasó. Entonces, ya vamos cerrando, no sé, alguna reflexión general que quieran hacerlo. Sí, o sea, una invitación a ver este documental para quienes no lo hayan visto, porque de verdad, o sea, reactiva un montón de reflexiones. Incluso quizás para quienes no son de Chile, yo creo que sí es un ejercicio interesante de cómo vamos reactivando esa memoria, ¿no? Claro que sí. Y en general yo invitaría a ver casi todas las películas de Patricio Guzmán, porque en general los documentales de él tienen eso, invitan a esa reflexión y le invitan de distintas aristas y reactivan eso que llamamos memoria, ¿no? Activan ese diálogo del pasado con el presente y eso, o sea, sería como esa invitación, yo creo. Muy bien. Bárbara, el papel que juega aquí el documental en general. El papel que juega el cine documental. Sí, exacto. Yo creo que, bueno, como dicen algunos también, que la memoria está construida a partir de imágenes. Y también el documental utiliza las imágenes. Entonces, en esta relación de memoria, imágenes, historia, si se quiere, cine, como la antropología también presta vida y aporta, pues, o sea, ¿a quién le ponemos a disposición quién ponemos a disposición la cámara? ¿A quién le interesa que circulen otras visiones, otras versiones? ¿A quién también estamos incomodando con dar a conocer otras visiones? Como que no hay una sola verdad, no hay solo un hecho, no hay solo un objetivo, qué sé yo, sino que hay una multiplicidad de significados, de sentidos, de versiones también.
y que la antropología puede aportar en esa divulgación, en esa investigación también, en esa forma de ir haciendo también los documentales, ¿no? Se podría decir que de alguna forma el cine y la fotografía permiten materializar esos recuerdos, ¿no? Claro, sí. Y perennizarlos. Sí, puede ser. Claro, o sea, desde la tecnología, claro que sí, inmoviliza una fotografía el tiempo y todo, pero cuando se le da sentido a esa fotografía me parece que adquiere otro significado, detona otras cosas, abre otros caminos quizás, abre otras voces, otras historias. Muy bien, en todo caso, amigos, amigas que nos escuchan a través de www.flaxoradio.c y por supuesto a través de nuestro canal de Facebook, invitados a ver no solamente la memoria obstinada, sino también la batalla de Chile, ¿no? Porque de alguna forma se complementan, la una habla de la otra y bueno, la una es antecedente, ¿no? En el caso de la batalla de Chile. Sí. Les agradezco muchísimo, chicos. Gracias por su predisposición, por su tiempo. Ha sido un diálogo muy bonito, muy fructífero y espero que sus días aquí en Flaxo también sean igualmente muy muy buenos, porque ya se vienen un montón de cosas. Sí, ahora me voy a hacer la tesis. No, gracias a ti, Andrés, por la invitación. Sí, gracias a ustedes, chicos, por estar aquí. Les agradezco bastante por por ayudarnos también a inteligenciarnos con estos temas. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio para seguir hablando de memoria. Claro, por sí, supuesto. sí. Y no Brindar este solamente espacio de memoria, creo que reflexión. la antropología es muy amplia, ¿no? Sí. Y para eso es este programa también, Antropología en 35 milímetros. Listo. Gracias, amigos oyentes. Agradecemos a nuestros invitados y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Bien, bacán. La Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE, los invita a escuchar su programa Universidad Sin Fronteras. Un espacio de aporte educativo, científico y cultural que llegará a sus hogares una vez al mes. Sintonízanos este sábado a las 13 horas y el domingo a las 9 horas. Universidad Sin Fronteras. Un aporte de la Red de Radios Universitarias del Ecuador.